Fernando Londoño Hoyos. Doña Diana Perafán, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, y buenos días para todos los que nos están escuchando en este momento. Bueno, doña Diana, ¿cómo siguen las cosas en el norte del Cauca? Especialmente en lo que se refiere a la invasión de las tierras productivas de caña por parte de grupos indígenas que fueron aprovechados para que hicieran esta hazaña, invadir tierras y quemar cañauzales. ¿Eso en qué paró? ¿En qué va? Definitivamente esto es el inicio de un caos, y si nosotros, y si el gobierno sobre todo, no mide sus palabras y sus acciones, estaría siendo responsable de una posible guerra interna o civil en el departamento del Cauca. ¿Por qué? Esa estrategia político-electoral que utilizaron de prometerle tierra a todo el mundo que votaban por ellos, de decirles, miren, nosotros somos los mesías, pues mire lo que ha desbordado en el Cauca. Unas invasiones con argumentos que se caen de su mismo peso porque no lo tienen. Ahora dicen los del CRIC, que son los promotores, que acuerdos incumplidos. ¿Cuáles acuerdos incumplidos? Doctor Londoño, quieren el gobierno del expresidente Uribe, se querían adueñar. Lo que pasa es que el expresidente se les paró y les dijo no, porque ya se les dio. Si fue en el gobierno de Juan Manuel Santos, hicieron lo que quisieron, se les dio. Si fue en este gobierno de Iván Duque, también se les dio. Entonces, ¿cuáles acuerdos incumplidos? Lo que pasa es que ellos son personas que tienen una mentalidad, y no son todos los comuneros indígenas, es un sector pequeño que no trabaja, que no sabe trabajar, que no le gusta trabajar, que le gusta vivir sabroso, mantenidos. Entonces, ¿qué necesitan ellos? Ellos simplemente requieren un pedazo de tierra para fortalecer lo que llamamos narcotráfico y terrorismo. La mayoría de ellos tienen afinidad con grupos armados y trabajan para el narcotráfico. Entonces, no están aquí hablando de que hay que liberar la madre tierra. Miremos qué pasa en Caloto, Corinto, Miranda, en las tierras que ellos quieren invadir. La mayoría de las tierras que se le entrega a los indígenas son improductivas. Ya no se siembra para el autoconsumo, ya no se siembra alimentos de pan coger, sino para el narcotráfico. Esa es una realidad que tienen que entenderla y asumirla, pero también tienen que ser responsables de que no pueden desconocer que gobiernos anteriores sí las han cumplido. Es la ambición del poder y del acceder a la tierra simplemente para intereses de algunos pocos. Esa es la realidad. Y afectan a la comunidad afro, que son los que trabajan, viven, son empleados, con su trabajo humilde de cortar caña, mantienen su familia, le dan estudio a sus hijos, no tienen las prebendas que tienen los indígenas, casa gratis, tierra gratis, educación gratis, todo gratis, no pagan impuestos. Vaya, mire cómo tienen a Popayán, rayadas las paredes, andan como, mejor dicho, como Pedro por su casa, una ciudad que para ser Popayán, la capital del Cauca, es un desastre. Está cochina sus paredes, están sucias, no hay trabajo, no hay empleo, es evidente el tipo de miseria que tenemos ya en la ciudad, y ellos están aportando a que esto se incremente. Entonces, y las personas que están ahí, los jóvenes, en vez de estar diciendo jóvenes por la vida y que invadamos y vamos a invadir tierras, ¿por qué no se oponen al adoctrinamiento? ¿Por qué no rechazan el reclutamiento forzado de menores que está sucediendo en Caldono? ¿Qué es de Caldono? ¿Por qué? Eso debería más vale de hacer un taponamiento para decir no nos recluten más los jóvenes, démosles estudio, ayudémoslos a que tengan su primera vivienda, su primer trabajo, pero no, son personas que yo por ahí miré algunos cuantos que son padres irresponsables. Entonces, ni siquiera el Londoño tiene la autoridad moral para venir a decir que vamos a hablar por la vida. Bueno, y la situación ahora, porque invadieron un poco de tierras, quemaron cañauzales, se enfrentaron a la población afro que quiere trabajar en esas zonas y ahora les dicen que se retiren. ¿Eso va a ser posible? ¿Eso va a ser fácil? Doctor, en la vida real no debería ser así, porque aquí estamos
se lo voy a decir, o sea, los indígenas no tienen por qué creerse los dueños del Cauca. Ese pensamiento, esa falsa historia de la deuda histórica, siguen con, esa es una ideología, eso es un adoctrinamiento, esa ideología de adoctrinamiento, de justificar actos vandálicos. ¿Cuál deuda histórica? Pues entonces le deben a todo el país, negro, blanco, rojo, amarillo, pues entonces todo el mundo, Europa está en deuda histórica con Colombia y con todos, incluidos los indios, porque si ellos analizaran, no todos los indígenas son colombianos, entonces como que no conocen la historia, pero hablan por hablar. Ese tema de invadir predios para sacar a los afros, bajo el argumento ancestral, se cae de su propio peso, doctor. Tenemos que remitirnos a 1991. Lo que está pasando en este momento, doctor Londoño, es el mismo modus operandi para iniciar la masacre de Caloto. Es lo mismo. A los indígenas en ese entonces se les llamó para invadir predios, para decirles que había que cultivar maíz, que había que hacer cambuches. Los dueños de los predios hablaron con los indígenas, les dijeron, vea, nosotros les damos esta parte de acá, ustedes les pagamos las cosechas, nosotros nos quedamos con la parte plana y trabajamos ustedes y nosotros. Los indígenas a ellos les dijeron que sí, luego no cumplieron su palabra como usualmente lo hacen, porque muchos líderes indígenas, reitero, no todos, la mayoría de los líderes indígenas nunca cumplen su palabra. Entonces, ¿qué hicieron? Propiciaron la masacre del Nilo para que hoy el CRIC sea CRIC, para que la CIN sea hoy así, porque si usted habla, doctor Londoño, con la persona que sobrevivió ese 16 de diciembre, con la persona que vio morir a su mamá, pues no tienen tierra, doctor Londoño. Ellos no tienen tierra, no invadieron tierra, y las tierras que les han dado a los indígenas son con escritura pública. Aquí en el departamento del Cauca, los únicos resguardos ancestrales son de Mozoco y Bitoncó. Los demás son escritura pública. ¿Y cómo es con escritura pública, doctor? Pues los que trabajan son los que han ayudado a que los indios tengan tierra. Pero como en la CIN, algunos líderes indígenas se les ocurrió decir que hay que crear la gran nación NASA. Entonces, ese pensamiento, esa ideología de la gran nación NASA, entonces es lo que está motivando para que se diga que no, que la tierra y que liberación de la madre tierra. Para 1931 se decía liberación de la tierra. Para el año 2020, 2022 y sucesivamente, pues dicen liberación de la madre tierra, porque es el discurso ideológico para poder expropiar y al mismo tiempo desconocer el derecho a la propiedad privada. Bueno, y liberación de la madre tierra, pero no para trabajarla. No, señor. Doña Diana, se le está pidiendo cuenta y razón a esas comunidades indígenas de las inmensas zonas territoriales que les han sido adjudicadas, por las que no pagan impuesto predial, por las que no pagan ningún impuesto nacional. ¿Qué está pasando con esas tierras? ¿En qué las están cultivando? Fuera de la coca, por supuesto. En la mayoría de esos territorios se da la coca o se da el cannabis y en algunos hay amapola. Pero no podemos decir que hay cultivos, digamos, para exportación, cultivos así de pan coger. No, señor, lo siento, pero no es así. E inclusive la intención que tuvo la CIN en su momento era de hablar con el ingenio Cauca y les decían que más vale que el ingenio usara, le diera a los cabildos de la CIN, los tuviera como socios para ellos también sembrar caña. ¿Qué pasa en la mentalidad de algunos líderes? No hacen ni dejan hacer, no viven y no dejan vivir, pero sí les gusta el facilismo y les gusta la comodidad. Las tierras que llegan a manos de algunos líderes indígenas las distribuyen a su antojo, o sea, entre ellos mismos. Y lo que sucede es que estas tierras terminan en manos de terroristas o de grupos armados o quedan en manos del narcotráfico. Esa es la cruda realidad. En este momento, cuando estamos hablando, doña Diana Perafán, usted que es líder de una comunidad indígena muy importante, díganos qué está pasando con las tierras que invadieron, con los cañauzales que quemaron, realidades que ya se consumaron y otras que estarían en marcha. ¿Qué está pasando? Tristemente se está dando un innumerable desempleo.
Las comunidades afros, de verdad, muchos de ellos ya están desempleados, ya no tienen cómo sostener sus familias, están quemando la tierra, están quemando los pastizales, ya no va a haber cómo sembrar. O sea, estamos en un escenario de un despojo total, de un abandono de la tierra y esa ambición de ellos de adquirirla, pero de verdad tiene una finalidad productiva y que beneficia a todos. Ese es el resultado del pacto histórico. Ese es el resultado de esas unidades para votar electoralmente por este gobierno. Que no se van a retirar los indígenas, no se van a retirar, que las comunidades que somos de acá, incluidos las víctimas de la masacre de Caloto, históricamente le dieron el origen a lo que es hoy el CRIC y la CIN, les han exigido a ellos, bueno, ¿dónde están las tierras? Cuando usted mencionaba que el sueño de la rendición de tierras, ¿dónde están las tierras? Pues lo único que le responden a ellos es, pues camine, vamos a liberar más tierra. Pero ¿cómo? Si nuestros familiares los mataron por culpa de ustedes hicieron matar a nuestros familiares, y les responden, era necesario. Entonces, dése cuenta cómo, doctor Londoño, el líder indígena no da puntada sin dedal. Y la verdad, algo que nosotros se lo decíamos a las comunidades afros con quienes nos estamos vinculando en este momento, con quienes estamos trabajando, es, algunos líderes indígenas no gustan del negro, por eso les importa un 5 que pase con ellos. Mire, en la pelea, en la confrontación de semanas anteriores no les costó quemarle las casas, darles machetazos, les amputaron una mano a una señora, le dañaron la puerta de su casa, le dañaron su ranchito, no les importó, a ellos no les importa, porque ellos son ellos consigo mismo y eso que con los que están en su rostro. El departamento del Cauca, doctor Londoño, y para el país entero. En este momento el departamento del Cauca y las comunidades que no somos afines o filiales a estas acciones de guerra, como son el pueblo guambiano también de la María Piendamó, que se une a nosotros, los cabildos evangélicos, las comunidades afros, estamos en un momento de vulneración de derechos constitucionales fundamentales, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, a la libertad, e inclusive, doctor Londoño, considero que en su momento tendremos que hablar de la libertad religiosa, porque también al tomarse ellos los territorios, van a empezar a hacer cumplimiento de sus mandatos, y uno de ellos es la cohesión, la prohibición de la libertad religiosa, de profesar la espiritualidad católica, cristiana o evangélica. Entonces, quiero que la gente entienda que no es el hecho del suelo, de ellos quererse adueñar del suelo, no es solamente una necesidad de atacar al capitalismo, es una actitud y una manera de coartar libertades constitucionales. Esto tiene un problema de fondo muy grande. Y eso lo hacen unos pocos dirigiendo a una cantidad de insensatos que no piensan y que no se dan cuenta de que se están labrando un futuro trágico, destruyendo las fuentes de empleo, destruyendo la manera de producir la caña que producirá el azúcar y que les dará bienandanza y que les dará empleos importantes como los que tiene la comunidad afro y como los tuviera la comunidad indígena si quisiera trabajar. Doña Diana Perafán, líder indígena del Cauca, muchísimas gracias por estas reflexiones que nos hace usted otra vez en la hora de la verdad. No, gracias a usted, doctor Londoño, y de verdad es una reflexión para todos, y si el presidente llega a escuchar este programa, una gran reflexión, su ambición, su deseo de ser llamado señor presidente, generó en mi departamento una guerra civil, y él es el único responsable por las muertes que se hacen en este momento. Muchísimas gracias, doña Diana Perafán. Queridos amigos, lo que está pasando en el departamento del Cauca, y eso no es un resultado de reacciones espontáneas de la gente, sino bien dirigidas por personas interesadas en disfrutar de poder político, en disfrutar de preeminencia en los grupos que tienen para conseguir ventajas personales. Eso
ha sido así, sigue siendo así, y no sabía el gobierno con quién se estaba metiendo, los impulsó a la invasión de tierras, y ahora, ¿qué se va a hacer? Es la pregunta que la gente le formula a la ministra de Agricultura, que para eso, por ahora al menos, no tiene una respuesta.